Hola, ¿qué tal a todos? Espero que estén teniendo un muy buen día. Soy Manuel Esparza, consultor de CJA por parte de la división IMEX. El día de hoy hablaremos acerca de uno de los esquemas de operación del programa IMEX dirigido a la industria de autopartes y la industria automotriz terminal. Hablaremos de estas enajenaciones de mercancías realizadas a través de constancias de transferencias, comúnmente conocidas por sus siglas como CTMs. Este es un esquema que se utiliza mucho entre este tipo de industrias y vamos a hablar un poco de la administración que se debe llevar por parte de la industria de autopartes desde el momento en que envía la mercancía hasta el momento en que recibe la CTM. Y bueno, comenzando por la parte donde se fundamenta este esquema, nos referimos a la regla 4311 de las reglas generales de comercio exterior, donde nos indica que las empresas de la industria de autopartes podrán enajenar partes y componentes importados temporalmente a aquellas empresas de la industria automotriz que los requieran o que se les contrate como proveedores para ser integrados finalmente pues a este producto terminado, que en este caso pues serían los vehículos. Todo esto planteado a través de o a partir desde la regla 4313 hasta la regla 4319 de nuestras reglas generales de comercio exterior. Esta regla también nos indica que las empresas de la industria automotriz, al momento de empezar a trabajar en este tipo de esquemas, se convierten en responsables solidarios de aquellos créditos fiscales que lleguen a determinarse. Es decir, si la empresa de la industria de autopartes, además de tener su programa IMEX, tiene también su certificación en IVA y EPS y ha estado trabajando estos créditos de IVA a través de sus importaciones temporales, pues la empresa de la industria automotriz en automático se vuelve solidario a partir de estos créditos. Y también nos indica que al momento de la enajenación, la empresa de industria de autopartes deberá de integrar en su complemento de leyendas fiscales del CFDI o el documento similar al que se esté utilizando que esta operación o bajo este esquema de CTMs se está realizando al amparo de esta regla, la 4311. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de cómo se divide la información en estas constancias y qué información se puede plasmar con respecto a la mercancía que la industria de autopartes le está transfiriendo a la empresa de la industria automotriz. Vamos a encontrar tres apartados: el apartado A, el apartado B y el apartado C. En el apartado A encontraremos toda aquella mercancía que fue destinada al mercado nacional, es decir, aquella que no se ha exportado hacia algún otro país y se quedó dentro de nuestro país. En el apartado B vamos a encontrar aquella mercancía que fue exportada a países distintos de los Estados Unidos, a Canadá o a aquellos países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio. Y en el apartado C encontraremos aquellas mercancías que fueron exportadas a países con los que México tiene algún tipo de tratado de libre comercio donde implica un pago de impuestos por aquellas mercancías no originarias, de las cuales vamos a hablar un poco más adelante. Pero este apartado a su vez se divide en tres partes, donde el primer apartado nos enlista las mercancías que fueron exportadas ya sea a Estados Unidos o Canadá. En el apartado 2, aquellos países miembros de la comunidad, y en el apartado 3, aquellas mercancías que fueron exportadas a los miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio. Como siguiente punto, tomaremos en cuenta la regla 4313 de las reglas generales de comercio exterior, que nos indica que de estas mercancías enajenadas se tomarán por retornadas aquellas que se encuentren en el apartado B y en el apartado C, siempre y cuando se realicen algunas de las siguientes obligaciones, como que van dirigidas un poco más hacia el apartado A de la CTM y el apartado C. Como bien comentamos hace un momento, las mercancías enlistadas en el apartado A no se han exportado, es decir, siguen en el país, ya enajenadas por la industria automotriz, pero a final de cuentas, como no ha habido una regularización, siguen estando o seguimos teniendo responsabilidad sobre ellas. Para esto, tomando en cuenta el listado de las mercancías que se nos entrega en la CTM por parte de la industria automotriz, se deberá realizar un cambio de régimen por estas mercancías, indicando que es por este caso, ¿no? Porque se encuentran en el apartado A de nuestra CTM.
Y para las mercancías del apartado C de la constancia que nos está emitiendo la empresa de la industria automotriz, se deberá tomar en cuenta un pago de impuestos que va relacionado con aquellas mercancías que no son originarias de cada uno de los tratados mencionados en la CTM, ya sea el TEMEC, ya sea la decisión o ya sea el tratado con la Asociación Europea de Libre Comercio. Hay que tener identificadas si algunas de estas mercancías se envió a alguno de estos estados y realizar un pedimento donde podamos pagar el tipo de impuestos generados a estas mercancías y que no tienen un beneficio dentro de estos tratados. Si al momento de la entrada de estas mercancías se pagó el impuesto general de importación o por su naturaleza las mercancías no requieren un pago de dicho impuesto, pues no será necesario realizar este pedimento, simplemente para aquellas mercancías donde haya un pago pendiente sobre estos impuestos. Y por último hablaremos de la regla 4316, que nos habla de los registros y los reportes que deberán de generar las empresas que corresponden a la industria de autopartes, donde en el primer punto nos piden llevar un registro de forma automatizada en donde se identifiquen las partes y componentes que vienen plasmadas en las constancias que ya nos emitieron la empresa de la industria automotriz, y a su vez llevar un registro por cada empresa de la industria automotriz terminal que nos está generando este tipo de constancias y a las que se les está enajenando esta mercancía. Es importante mencionar aquí en este punto que estas constancias también deberán ser capturadas en el anexo 24, ya que forman parte pues de los descargos que se realizan de la mercancía temporal que ha sido importada al amparo del programa IMEX. Y en su caso de que la empresa de la industria de autopartes tuviese también su registro en la certificación en materia de IVA y EPS, pues estos tipos de operaciones también son presentadas en el anexo 31 conforme las especificaciones que se requieren para los reportes. Así que este tipo de control se puede llevar a través del anexo 24, donde tengamos monitoreado por nuestro cliente qué tipo de mercancía se le estamos enajenando y qué productos se están fabricando a través de ella. Y bueno, esta es una breve explicación de cómo se debe de manejar o de administrar esta información por parte de aquellas empresas que reciban una CTM por parte de la industria automotriz. Si quieren conocer un poco más de información acerca de este tipo de esquemas, los invitamos a que revisen nuestra certificación en cuanto al programa IMEX dentro de nuestra plataforma, y para cualquier duda o aclaración estamos a sus órdenes. Muchas gracias.